Buenos días. ¿Qué tal de vacaciones? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es lunes 18, 8 hermano. Que no 19, hoy 19 de septiembre. Ya viene el aniversario de Rigoberto. 19 de septiembre de 2022. Tenemos un aprendiz hoy. Eso aprendí que no fregué. Con Luis Enrique Guerrero, Carlos Salinas y Carlos Hurtado. Bienvenidos cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Mucha lluvia. Mucha lluvia. Bueno, sobre todo en esta parte, en el Pacífico, donde más ha llovido en las últimas 48 horas. Y ayer hubo bastante daño ahí en las residenciales que han hecho en Veracruz. Ahí ya es parte del municipio de Nindirí. Pero bueno, se considera también parte de la metrópoli de Managua, ¿no? Pero es que el problema es que esas urbanizaciones las construyeron sobre la caída de agua natural, los cauces pluviales naturales. Los frenaron, pusieron dique y el desastre que siempre causan, ¿no? Eso no es responsabilidad de la alcaldía como tal, en el sentido de que no fue la alcaldía la que hizo eso, pero fue la que dio los permisos en su momento, pues. Pero en general Managua ha resistido bien, aunque ha habido muchas casas dañadas, gente que ha pasado con dificultades con el agua hasta la rodilla. Y la tragedia de Costa Rica, ¿no? Eso sí es una verdadera tragedia, pues, porque ahí va el autobús, ahí por Caña. Y de repente se le vino el cerro encima. ¿Qué vas a hacer? Y lo empujó al barranco. 9 muertos. Como 50 heridos, algo así. Tragedia, tragedia. ¿De qué responsabilidad tiene el conductor del autobús? Dice, va en su ruta, no va a mayor velocidad, normal. Y se le deja ir el cerro. Y en otra zona de Costa Rica, no me acuerdo cómo se llama, se hundió la tierra. Había una parcela con cabras, con ganado menor, pues. Y se hundió así, pum, pum. Allá abajo quedaron todas las cosas. Y hubo otro revenido, había un estacionamiento. Lo mismo, se dejó venir la tierra y se vinieron todos los vehículos. Incluyendo una caseta ahí de no recuerdo qué entidad costarricense y un camión allá abajo en el quinto se veía. Es que ha caído mucha lluvia. En Costa Rica ha llovido muchísimo más. Muchísimo más. Entonces ya no aguanta la tierra tanta humedad. Y lo que nos queda, porque falta octubre, que es el mes más lluvioso históricamente en Centroamérica, pues, en esta parte del Caribe, del trópico. De manera que hay que tomar todas las medidas, pues. Menos mal que aquí tenemos un sistema muy eficiente. Muy eficiente. Estaba viendo, ahora me voy a acordar de qué municipio. En Tisma hubo bastante lluvia, la laguna se creció, se metió a las casas, ahí andaba la alcaldía, no recuerdo, los funcionarios, buscando cómo ayudar a la gente. Muy en la madrugada, sacando a la medianoche, sacando árboles de las calles, etcétera. O sea, es rapidísimo cómo actúan. Apenas escampa a la calle, a ver qué hay. Y si saben que hay una emergencia durante la lluvia, ahí van, bajo la lluvia.
a buscar cómo ayudar a la gente. Eso es muy, muy bonito, pues. Bueno, y otra cosa que me parece que fue extraordinaria, yo no recuerdo que haya habido, se lo contaba ayer o lo comentaba ayer con una amiga, yo le decía a ella que yo no recuerdo que haya habido tanta despliegue en los desfiles patrios como este año. Fue una cosa impresionante. Es que, primero, un gran acierto hacerlo por municipio, un gran acierto. Pero es que fue impresionante, ¿no? Sábado a sábado, todo agosto. Y luego los desfiles patrios del 14 y del 15. Es que en las escuelas más recónditas, ahí salieron el chavalero. Y en gran parte de las escuelas ya tienen sus bandas de guerra, le decíamos, bandas rítmicas. Y también ahí en Tecolostó te vi una competencia, son geniales, los chavalos con lata, haciendo como competencia a ver quién tocaba mejor, simulando una banda rítmica, salvajada. Y cómo la cantidad, o sea, es impresionante cómo se involucra toda la familia, ¿no? Si la chavala o el chavalo van a salir en la banda de guerra o en la gimnasia rítmica, entonces toda la familia se esfuerza para adquirir el uniforme, para que vaya nítido el chaval o la chavala. Y las palillonas de Matagalpa, hermano, espectacular. ¿Cómo sería de impresionante que ayer hicieron otra vez el desfile? Porque es que le encantó a todo el mundo en Matagalpa. Bueno, y las fotos le encantaron a todo el mundo. Pero también en muchos sitios, pues, en Estelí, allá en Pueblo Nuevo, en Chinandega, en Villanueva. En todas partes, aquí en Managua. Pero lo que a mí me dejó impactado, impresionado fue, o sea, qué nitidez, o sea, unos uniformes, hermano, pero nítido, bien hecho, vistoso, creativo. Y todo el mundo, y con qué alegría, ¿no? O sea, no eran no eran esos desfiles que van los chavalos trompudos porque los están obligando, no. Chavalos que iban orgullosos, ¿no? Y el desfile aquí en Managua, del 14, con Daniel mojándose. Fue espectacular eso, ¿verdad? Como Daniel se baja de la tarima, y estaba, no era torrencial el aguacero, pero mojaba, hermano, mojaba. Yo decía, garbaría Daniel, hermano, mojándose ahí. Andaba con su chaqueta y todo eso, pues, pero feliz el hombre ahí con el cipoterío. Y los chavalos también. Fue espectacular, ¿para qué? Yo no recuerdo una jornada tan vistosa, tan alegre, tan orgullosa como la de este año. Puede ser que me equivoque, pues, pero no la recuerdo. Hay que felicitar al Ministerio de Educación, a los maestros y las maestras, que hacen un esfuerzo, hermano. Tienen que trabajar esos días. A los que les enseñan las coreografías, a los instructores de las bandas musicales que enseñan las melodías. O sea, es un esfuerzo colectivo, no es un esfuerzo individual nada más, no colectivo. Es muy bonito, ha sido muy bonito. ¿Para qué? Pues? Vean, vamos a estar hablando a lo largo de varias semanas, muy probablemente. Vamos a ir pasito a paso, porque lo que hicimos fue, además de hacer otras cosas, pues, porque no es que uno se va a vacaciones, ¿verdad? No viene Sin Frontera nada más. Pero pasamos estudiando la guerra nacional y la independencia, el río San Juan. Y entonces hemos encontrado detalles que probablemente son poco conocidos. Yo creo que son poco conocidos y los vamos a ir compartiendo. Y desmitificando algunas cosas de la Guerra Nacional de 1856. Te voy a dar dos ejemplos. Walker no solo tenía filibusteros yanquis. Aquí habían filibusteros cubanos, húngaros y de otras nacionalidades. Y les voy a contar. Y no crean que eran poquitos. Te voy a dar otro ejemplo.
No es cierto que aquí Costa Rica vino para salvar a Nicaragua de Walker. Eso es mentira. Costa Rica vino con una mentalidad de ocupación. Es más, en su momento, al terminar la guerra, Nicaragua denuncia a Costa Rica por vocación imperialista. No es verdad que Costa Rica vino en plan Salvador. Es mentira. Un tercer ejemplo, todo esto lo vamos a ir detallando a lo largo de los días. Un tercer ejemplo, antes de hablar de las elecciones municipales. Un tercer ejemplo. ¿Por qué es decisiva la batalla de San Jacinto? No solamente porque es una derrota aplastante de los filibusteros, que estaban en una ventaja en el poder de fuego gigantesca. No solamente es por eso, sino porque las tropas salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas que ya habían venido tenían miedo de enfrentarse a los filibusteros porque los consideraban invencibles. Y el triunfo, primero en la escaramuza del 5 de septiembre y luego el triunfo del 14 de septiembre, una batalla que comenzó el 12, anima a todo el resto. Te fías, ya lo derrotaron ahí en San Jacinto, vamos, no, y empieza. Hasta culminaron con el te voy a dar un cuarto ejemplo, es que son tantas cosas, ¿verdad? ¿Vos sabías que a Walker los ticos que eran los jefes del ejército centroamericano, Mora, que después lo fusiló Costa Rica en el 60? Vos sabés que a Walker los ticos se lo regalan a los yanquis, lo entregan a los yanquis, en lugar de haberlo sometido a un juicio de un solo y haberlo fusilado. No, se lo entregaron a los gringos con todos los sobrevivientes de los filibusteros. Los ticos. Ahí te voy a seguir contando a lo largo de todos estos días. Poco a poco, ir desentrañando esas cosas que están en nuestra historia y lo que pasa es que todavía tenemos en la mente la historia colonial y la historia burguesa, pues, de Nicaragua. Y hay que ir desbrozando eso, pues. Pero bueno, ya vamos a hablar. Hoy les voy a contar cosas hoy del río San Juan. Pero antes de eso, pues hablemos un poquito de las municipales. Son las 6:45. Fíjate que yo le he dicho en otras oportunidades varias veces, pero lo quiero volver a decir de esta manera. En la lucha clandestina, guerrillera, rural y urbana del Frente Sandinista, que duró 18 años, entre el 61 y el 79, en esa lucha, ser militante del Frente era un compromiso que implicaba la posibilidad de perder la vida y la disposición de perder la vida, las dos cosas. Si te metías al frente, vos sabías que te podían matar y estabas dispuesto a que te mataran. Esa era la profundidad del compromiso de la juventud nicaragüense en los años 60 y 70 con el Frente Sandinista. Esto es sumamente importante. Y cuando vos entrabas al frente, jamás estabas pensando ni siquiera en la posibilidad cierta del triunfo. Luchabas para triunfar, eso sí, claro que sí. Muchos, la inmensa mayoría, teníamos la certeza que íbamos a triunfar, pero no sabíamos cuándo. Y no sabíamos qué iba a pasar el día que triunfáramos. Tan es así, tan cierto es esto, que cuando triunfamos, teníamos el esqueleto del programa de gobierno y una idea general de cómo organizar el gobierno. Nada más. Pero a la hora de la concreta no sabíamos cómo empezar y nos ayudó un montón de gente de fuera del país. No, hombre, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Pero
Menos que, si no sabías cómo organizar aquello, menos que estuvieras pensando, yo voy a ser ministro, voy a ser viceministro, voy a ser capitán, yo voy a ser comandante, yo voy a ser... Nadie. Es más, durante los primeros 2 o 3 meses, todo el mundo siguió actuando como si estuviéramos en la clandestinidad. Con la misma organización, con la misma mentalidad. Costó darnos cuenta, no, hermano, si ahora somos gobierno, estamos mandando. Lo que más rápidamente nos entotorotó con eso fue la campaña de alfabetización y la campaña para erradicar la poliomielitis. Esas 2 cosas nos dieron la oportunidad de ejercer el gobierno a todo el pueblo, ¿verdad? Pero eran responsabilidades. Entonces te decían, bueno, a vos te va a tocar esta cosa, pues a vos te va a tocar esta otra. Y eran responsabilidades, yo no las asumía así. Y teníamos esa mentalidad de la clandestinidad. Te daban una tarea y eso era para vos una responsabilidad de hacer las cosas bien. Y además rendir cuenta de que estabas haciendo, porque te supervisaban, pues no era asunto de que hacerte cargo y verás qué haces, no. Por ejemplo, en la lucha clandestina, yo siempre he tenido en la jupa el ejemplo del comandante guerrillero Juan José Úbeda. Porque Juan José, estaba chavalo recién venido de Cuba, le dicen, anda a hacer este cargo de Chinandega, que eso es un desastre. Porque había hecho desastre ahí Plutarco. Y se va Juan José y levanta desde cero al frente sandinista en Chinandega. Después le echan preso, cae preso con aquello, ya les hemos contado eso. Pero un cipote que le dan una responsabilidad semejante, pues hacerte cargo de eso, anda. Y no es asunto aquí tener real, aquí tener armas, no, con lo que traía, vámonos. Váyase a meter y a trabajar, a buscar, a contactar colaboradores antiguos, buscar casas de seguridad, buscar compañeros a las células clandestinas, mandarlos a la guerrilla, lo que fuera. Un cipote. ¿Qué tenía Juan José en esa época? 22, 23 años. ¿No? Ese es un ejemplo, pues, como muchos otros, pues, muchos caídos. O gente como, qué sé yo, Pablo Úbeda, pues. Pablo Úbeda, chavalo, que se mete solo, ahí en la montaña, cuando eso era selva, Rancho Grande, Guaslala, Ciuna, La Dalia, todo eso que era selva, comunidades campesinas, y ahí se mete solo a organizar campesinos, a trasladar el mensaje del Frente Sandinista y armar redes de apoyo al movimiento guerrillero de la montaña. Una maravilla. O Bernardino Díaz Ochoa, que recientemente fue su aniversario del asesinato. Ese hombre que era un campesino, se organizó sindicato con el Partido Socialista, él era del Partido Socialista, con Benigna Mendiola, y se meten a organizar sindicato en fincas que eran de grandes terratenientes, pero de esos malditos, de esos que al campesino que con solo que les hiciera una mala contestación, le mandaban a quemar el rancho y le mandaban a quitar todo. Así, literalmente. Y eso fue lo que hicieron los terratenientes cuando se dieron cuenta que Bernardino andaba organizando sindicatos. Una represión de los terratenientes. Llamaban a la guardia y ellos mismos armados y mataban campesinos y quemaban sus ranchos, violaban sus mujeres. Era una salvajada. Bernardino Díaz Ochoa solito, con Benigna. Y ahí salieron todo un montón de compañeros que después entran al Frente Sandinista, pero montones que fueron muy destacados. Entonces, estoy diciendo todo esto y después me puedo tirar a los 80. ¿Cuántos chavalos de los 80 que hoy ya tienen 60 años, pero montones de cipotes, montones te digo, miles, que cuando la guerra arreció, antes de la ley del servicio militar, decían, yo voy a la reserva, y ahí sí iban un montón de chavalos, de todas las ciudades. Managua despachó
montones de batallones de infantería de reserva, montones, voluntarios. Lo hacían con convicción de defensa de la revolución, de defensa de la patria, de defensa del pueblo. Y ahí se iban a meter a luchar contra las bandas mercenarias. Ya después con el servicio militar, montones de cipotes voluntarios, como el chaval que les conté, que perdió su pierna, que tenía 15 años cuando voluntariamente casi obligó a los demás que aceptaran que él se iba. Los demás no querían porque era muy cipote, pues no, él se fue. Bueno, pero como él, montones de chavalos voluntariamente se fueron. Los batallones de producción que eran cada finales de octubre, principios de noviembre, se organizaban para ir a levantar la cosecha del café, porque ella era zona de guerra. Vos no ibas a la finca como a hoy, que podés ir. No, no. Entonces tenías que ir con tu chopo, tu fusil, tu canasto, tu bota, a comer lo que había. Una tortilla de las gigantes, ¿verdad? De las buenas de antes. Ya no se hacen. Pero así es que ya, con un puñado de arroz sancochado, hermano. No de frito ni que nada. O de gallo pinto. O de frijoles. Con suerte el sábado te daban huevo y queso. Y con muchísima suerte un pedazo de carne. Un día a la semana. Durmiendo en covacha. Las covachas de los obreros agrícolas de este país, que eran verdaderamente miserables. Allí dormían los compañeros. Y todo era voluntario, hermano. ¿Verdad? Y además el orgullo era el vanguardia de la escuadra, porque se organizaban por escuadra. Te veía la mentalidad guerrillera, se mantenía. El vanguardia de la escuadra, el vanguardia del pelotón o el vanguardia del batallón. En una finca X. Las montañas de Jinotega, las montañas de Matagalpa, las montañas de Estelí. ¿Ya? Y vos lo asumías con amor, sí, o sea, te da orgullo. Te dan unas cagaderas que no es jugando, hermano. Literal. De ahí venía Ílico. O los que iban al corte de algodón al principito, 80, 81, después desapareció el algodón. Pero todos los que, yo nunca fui a cortar algodón, pero yo sí conozco compañeros que fueron y decían que eso era lo más horrible. Pero después se fueron a cortar caña. Y entonces, no, eso es peor que el algodón, por la pelusa. Todo eso voluntario. Sí. ¿Verdad? Entonces me acuerdo, o sea, estoy contando todo esto porque eso era la manera de expresar tu compromiso con el pueblo de Nicaragua, con su revolución. Y gente del mismo pueblo, no es que ahí no veía a los riquitos, a los fifí, como le dicen en México. No, los chavaleros de los barrios, de cualquier ciudad, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante porque a veces nos olvidamos y creemos de que como ahora, ya pasaron 43 años, hombre, ahora es otra cosa, no sé cuánto. Entonces que ahora ya los compromisos ya no son, algunos compañeros o compañeras piensan que ya ese tipo de compromiso ya no, que ahora me tienen que pagar. Que ahora me tienen que premiar porque yo hice todo eso y ahora me tienen que premiar con un cargo o me tienen que premiar con un salario o que me tienen que premiar que me den una buena casa o que me den una finca, me tienen que premiar. Y uno no lo hizo por eso, nadie de nosotros se metió al frente por eso. Esto otro también yo lo he dicho otras veces, pues es mi experiencia, yo estoy dando mi experiencia, no estoy dando leyes de nada. Pero yo recuerdo cuando se organizaba un comité de base, así se llamaban entonces, los que son las V ahora eran los comités de base en los años 80. Entonces había que siempre designar un núcleo de dirección, ¿no? Secretario político, secretario de organización y secretario de propaganda, educación y propaganda. Básicamente esos eran los tres. ¿Verdad? Chocho, hermano, nadie quería agarrar ese puesto. Porque uno sabía que eso significaba salir después de la... ¿cómo es? Sí, entregar tus horas libres.
que te llamaran sábado domingo, que te metieran a la vigilancia, o sustituir a alguien que fallaba, o tenías que ir en lugar. Entonces uno sabía que eso significaba mucho trabajo. Entonces todo el mundo se tiraba la pelota. No, hombre, sé vos, no, hombre, sé vos. Ahora no. Ahora todo el mundo quiere ser porque así mando, yo mando. En aquella época, ¿qué mandaba? Nada mandaba. Todo era así. La vigilancia revolucionaria en los centros de trabajo era voluntaria. Y en los barrios. Porque la policía era una fuerza que estaba aprendiendo. Y además no era numéricamente muy grande, pues, porque no se podía. Todo se dedicaba a la guerra. Y entonces todos los barrios en toda Nicaragua se organizaban para la vigilancia revolucionaria contra la delincuencia y contra los somocistas. Pero uno pasaba toda la noche ahí en la calle. Entonces los vecinos, algunos vecinos, sobre todo las mujeres, pues te llevaban un cafecito, a veces te llevaban un pancito, alguien hacía rosquilla. Así era. Esa era la vida. Voluntario. Sin andar pretendiendo ser secretario político, ni concejal municipal, ni mucho menos alcalde. Ah, no, ahora no. Entonces ahora hay un grupo, siempre hay descontentos, ¿no? Siempre, eso es natural, pues. Pero una cosa es que no te guste y otra cosa es que comences a hablar riata. Eso es diferente. Eso es diferente. Además, como me decía ayer una amiga, ¿y de qué sirve que vos estés volando riata en las redes? Eso va a cambiar las cosas. Por ejemplo, pues. Pero o sea, hay una distorsión, nos hemos descompuesto y estamos trasladando esa descomposición a las nuevas generaciones. Y no estoy hablando que todo, pues, hay un segmento, pues, de nosotros, los que somos veteranos, un segmento de nosotros nos hemos descompuesto. ¿Verdad? Y ya dejamos atrás todo eso que hicimos en los 80, incluso en los 90, que hubo mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Eso que hicimos en los 90, en los 80, en los 70, en los 60, los que tienen más edad, ¿verdad? Hemos echado eso al cesto del olvido y ahora para todo queremos premio. La ley municipal dice que los concejales deben representar a todas las comunidades. Eso dice la ley. No es asunto de que aquí todo un montón que quieren ser, pues ese montón ya está. No. ¿Qué comunidad viví? Sos líder ahí en esa comunidad, la gente te reconoce. Así es. Ah, que van a la reelección. ¿Y ahí? Entonces, ¿de qué se trata? Quítate tú para ponerme yo. Porque el frente sigue mandando. ¿Qué es lo que importa? ¿No es acaso que el frente siga mandando? Mandando en el sentido revolucionario de la palabra, no en el sentido burgués de la palabra, mando y ordeno. No es el frente el que sigue en el poder, pues. No es lo que importa acaso eso. ¿Acaso no es la esencia de esto que el pueblo de Nicaragua a través del Frente Sandinista siga gobernando? ¿No es acaso eso la esencia de todo? Que quien a nombre del Frente, eso es de segunda importancia. Lo más importante es que sea del Frente Sandinista y que el Frente Sandinista respalde esa opción. Eso es lo más importante. Pero además, que esté en sintonía, en armonía con el plan nacional. No es asunto que va a llegar a un municipio y que a mí se me ocurrió que voy a hacer hoy tal cosa. No, espérate. ¿Cuál es el plan de desarrollo del municipio? ¿Y eso cómo se armoniza con el plan nacional? La ley dice, la ley. Por ejemplo, cómo debe gastarse el presupuesto municipal. Tanto por ciento para educación, tanto por ciento para agua, tanto por ciento para salud, tanto por ciento para medio ambiente. Así está. No es que llegue el alcalde, no, es que a mí me da la gana hacer esto ahora. Los compromisos son del Frente Sandinista, no son de los individuos. Los individuos son los ejecutores de los compromisos del Frente Sandinista.
no son los individuos. No es que nosotros no somos políticos de la burguesía, como en cualquier otro país vecino. No. Nosotros no andamos prometiéndole a la gente nada. Nos comprometemos sobre la base de lo que la gente demanda, que es diferente. Así debemos trabajar. A veces no lo hacemos bien, y eso es verdad. A veces no lo hacemos bien. Pero esa es responsabilidad, y eso sí es responsabilidad individual, porque hay un plan nacional, hay una estrategia nacional, hay un estilo nacional, y a veces nosotros no tiramos las trancas. Pero nosotros no llegamos a hacerle promesas a nadie. Nosotros nos comprometemos a gobernar con la gente, para la gente, por la gente. Y eso lo trasladamos a obras municipales, a obras nacionales. Y hacemos lo imposible. Además, tenemos que dedicarnos a trabajar. Fíjense, muchísimos de los compañeros que son alcaldes, de las compañeras que son alcaldesas, no tienen horario de descanso. De lunes a domingo, en la madrugada o a la hora que sea. Yo me acuerdo bien de no voy a decir el nombre ni en el municipio, del alcalde de un municipio muy pequeño, empobrecido de este país. En ese pueblo, me acuerdo muy bien de esto. Ya debe haber cambiado, porque hace años que no voy. Pero en ese pueblo, ese compañero era el único que tenía un vehículo disponible para trasladar enfermos. A la hora que fuera, llegaba alguien de la comunidad, alejada, porque es un municipio territorialmente grande, que da con el mar incluso. Entonces llegaban. Mire, es que la fulana, digamos, voy a inventar un nombre, la Juana va a parir. Llévemela al hospital. Ya salía a las 2, 3 de la mañana aquel hombre. Se ponía una camisa, se ajustaba un pantalón, vámonos. Se metía, sacaba a la mujer, la llevaba al hospital de la cabecera departamental. Y después se encargaba de irla a traer cuando ya estaba con su bebé. El alcalde. Ese es compromiso con la gente. Algunos creen que ser alcalde es mandar, tener carro, tener secretaria, tener escolta, chofer, venir a Managua, reunirse con el presidente, con la vicepresidenta, codearse con los ministros. Es divertido eso, ¿verdad? No, si es trabajar, si de verdad sos sandinista, tu compromiso es trabajar sin horario, acá, sin esperar recompensa, comprometido a cumplir los compromisos, vale la redundancia, comprometido a cumplir los compromisos del Frente Sandinista, sin esperar, repito, ninguna recompensa. Vos vas a hacer el trabajo y lo vas a hacer bien. Eso es tu compromiso. Si lo haces mal, te van a quitar, porque ese puesto no es tuyo. Ese es un puesto del Frente Sandinista, y a veces no entendemos eso. No es por tu linda cara que la gente vota, no, hermano, votan por el Frente Sandinista. Y vos agregás un plus si sos una persona buena, si sos una persona que te reconoce la gente como honrada, si sos una persona que además te reconoce como trabajadora, agregás un plus. Pero es al frente al que vota la gente. Y esos cargos son del frente. No funcionaste, no haces las cosas como es debido, o vos no querés seguir por X, oye, pues te vas, pero el frente sigue gobernando. Entonces, a veces creo yo que a veces nosotros, he escuchado también lo siguiente, pues es que mirá, las nuevas generaciones no son como nosotros, no están dispuestos a todo, y eso lo demostraron en el 2018. Eso no es cierto. Es verdad que al principio, pues como le ocurrió a la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua, hubo terror. Terror, eso es verdad. Unos pocos compañeros salieron al frente, eso es verdad. Y generalmente gente adulta, también es verdad. Pero ¿y qué esperabas, hermano? Si el chavalero no tenía esa experiencia. ¿Cuándo el chavalero había vivido el terror?
el terror somocista o el terror de la contra, que es lo mismo. ¿Cuándo? Y menos mal que no lo hubieran vivido. Si es que eso es lo que aspiramos todos los de nuestra generación, aspiramos a que nunca más ocurra eso, que no vuelva a haber muertos en las calles, que no vuelva a haber asesinatos ni violaciones como las de los tranqueros, las del somocismo. Uno aspira a que eso nunca más ocurra y hace todo lo posible porque el chavalero no sepa lo que es eso. Que el chavalito que ahorita tiene 2, 3 años jamás se entere lo que es eso. Eso es lo que uno aspira, que no vivan lo que nosotros hemos vivido. Entonces, menos mal que no tenían experiencia el chavalero, menos mal. Algunos, poco a poco, fueron saliendo el chavalero con los adultos de protagonistas. Esto es verdad. Pero no es porque el chavalero fuera cobarde o que el chavalero no tuviera formación, hermano. Ponete en su lugar. Llevaban 11 años de la vida más tranquila, conquistando derechos, teniendo todo tipo de facilidad y de pronto encierran a las ciudades y siembran el terror. ¿Qué crees que va a pasar el chaval? Y su mamá, y su papá, y su hermano, y su hermana, su abuela, su abuelo. ¿Qué es lo que crees que van a pensar? Que aquí no salí. Poco a poco. Pero además, también es responsabilidad nuestra generación. Nosotros tenemos una deuda con las nuevas generaciones. No hemos sabido hacer el trabajo. Nosotros, eso no es responsabilidad de que no hay una escuela de cuadro. O que no lo han dirigido desde el frente. No, hermano, eso no somos nosotros. Nosotros tenemos que trasladar las experiencias a las nuevas generaciones por nuestra propia iniciativa. No hace falta que el secretario político, la secretaria política te mande a hacer eso. Lo haces con la familia, con los parientes, con los vecinos, con los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo. Trasladar experiencia. De eso se trata, pero somos nosotros. ¿No? Entonces vos podés apadrinar a 2, 3, 4, 5 gente cipotita y vas a ir formando poco a poco, intercambiando criterios, dándoles materiales para que lean, materiales que pueden ser fílmicos, que pueden ser gráficos, que pueden ser escritos o pueden ser verbales. Pero eso nos toca a nosotros. La conciencia no se forja a partir de la voluntad, se forja a partir sobre todo de la vivencia y luego de la formación, del traslado de experiencia. Lo primero es la vivencia. El chaval tiene que vivir cosas. Tiene que aprender el compromiso comprometiéndose, no es en un librito. Compromiso, ya soy comprometido. No, a ver, vení. Mira, cipote, voy a inventar algo ahorita. Este fin de semana te toca ir a dejar sillas de ruedas. Pero es que mi mamá me dijo que tenía que ir. Tu compromiso es que no vas a ir lo vas a demostrar que no vas a ir a ese evento que tenía, sino que vas a ir a dejar las sillas de ruedas. Esa es la manera de hoy. Y qué bonito que esa sea la manera de hoy, que no es con un chopo en la mano. ¿Cuál es la gana de que también ahora todo el mundo tenga el chopo en la mano? ¿Cuál es la gana? No, hermanos, y para eso tenemos Policía Nacional y Ejército de Nicaragua. Ellos son los encargados de esas cosas. A nosotros estamos dispuestos a hacerlo si hace falta. En una situación extrema, pero mientras tanto, menos mal. Entonces al chaval le vamos a enseñar todas las otras cosas, las nuevas cosas. Las nuevas cosas. Y el chaval se va a comprometer de acuerdo a sus circunstancias que son diferentes a las nuestras. Y el compromiso ahí se manifiesta de otra manera. No es la manera nuestra. Nosotros sabíamos que si nos metíamos al frente en los 60 y 70, sabíamos de antemano a lo que nos metíamos. Y sabíamos que, primero, que nos podían matar. Y segundo, que estábamos dispuestos a eso. Hoy no. Y qué alegre que hoy no es así. Debemos estar contentos porque ya no es así. Pero hay otra manera de manifestar ese compromiso. El aprender, por ejemplo. El calificarte, esa es una manera de comprometer. O sea, yo me voy a calificar para después servirle al pueblo de Nicaragua. Porque yo quiero ser tal cosa, tal otra, pero quiero ser un servidor del pueblo de Nicaragua.
con esa mentalidad. Por ejemplo, a veces vos encontrás, y esto no me van a dejar mentir ustedes, muchachos y muchachas que se meten a estudiar medicina con la idea de hacer reales. Ahí es donde tenemos que incidir nosotros. Y con esa idea se meten. ¿Ya? Y pasan sus 6 años en la universidad y después los 2 años de servicio social y demás, lo que sea. Los 8 años que les toca, pues. Se gradúan y van con la idea de ser reales. Y después buscan una especialidad con la idea de ser reales. No con la idea de servir. Y hay muchos compañeros que sí tienen ese compromiso. Que estudian y estudian porque quieren servir mejor. Bueno, esa es la manera de comprometerse ahora. El servir mejor, el aprender más para servir mejor. A veces nosotros queremos estar dirigiendo un ministerio o una delegación de ministerio y no sabemos nada del área. Pues no nos hemos preocupado por estudiar. Y en cambio yo conozco gente adulta, ya de 70 y 75 años, hermano, que durante todo este tiempo se han puesto a estudiar y han aprendido muchísimas cosas y ahí están, en su campo. Pero hay otros que creemos que por méritos políticos nos tienen que dar un cargo, ¿no, hermano? El mérito político es importante, pero no es suficiente. Vos tenés que tener determinadas experticias, sobre todo en las labores de gobierno. Pues. Es así. La otra queja que oímos con frecuencia, y ya me estoy extendiendo demasiado, pero bueno. Otra queja que oímos con frecuencia, mira ese montón de tranqueros que están en el gobierno, que qué barbaridad. Ajá, y ahí, ¿qué querés? Que nos peleemos con todo el mundo, pues. ¿Cómo va a convencer a un tranquero que deje de serlo? ¿Cómo lo va a convencer? Con el guiri guiri nada más y lo corre. ¿Cómo cree que va a reaccionar? ¿Cómo vamos a avanzar en ser representantes de toda la sociedad, de toda la sensibilidad? Es verdad, fue tranquero, es verdad. Tú eres un ejemplo, ¿ves? Me voy a tirar las trancas, pero es que es verdad. Y lo tengo que dar porque, aunque me tire las trancas, me van a regañar, pero ni modo. Miren, en los tranques, cuando ya habían arreciado, tipo primera semana de mayo más o menos, nosotros infiltramos a un montón de gente sandinista de convicción. Más aún, compañeros sandinistas murieron como tranqueros. Y estaban haciendo labor de inteligencia. Y murieron como tranqueros. Y es hoy. Y muchos de nosotros consideramos que fulano, que barbaridad, se fue a morir como tranquero. Y no era tranquero. Era informante. Estaba en una labor de inteligencia, de compromiso. Gente joven. Gente joven. Es decir, por eso te digo, pues aquí, nosotros, vos no podés juzgar. El otro día, ahí salió un video, ni me acordaba que había dicho eso, pero es verdad eso. Hay gente que anda con el sandinómetro. Eso es verdad. No me digas que no. Y te miden. Vos si sos, vos no sos, llegas hasta aquí, te sos tanto, yo no. Y además ellos te miden, ¿me entendés? O sea, ellos tienen el 100% del termómetro. Ellos sí. Vos no, vos sos un poquito más. ¿Y quién te ha dado esa autoridad vos? ¿Quién sos vos para juzgar quién es o deja de ser? ¿Cómo se mide la conducta de un sandinista? En la práctica, en el compromiso. Ahí se mide. En la eficacia a la hora de hacer su trabajo. En la honradez. En la disciplina, en la lealtad. Ahí se mide. No con el sandinómetro. Además, a priori, que sabes vos. Ya te digo, pues, te lo voy a repetir. Como yo sé que de todas maneras ya me gané mi regaño. Entonces, te voy a repetir. Hubo, no bastante en cuanto a miles ni cienes, pues, pero hubo muchos compañeros del Frente Sandinista que aceptaron la misión de infiltrarse en los tranques y cayeron como tranqueros. O tuvieron que irse incluso, algunos de ellos,
a determinados sitios, y aquí en Nicaragua los consideramos tranqueros, y han estado ahí. La mayoría regresó, pues, pero y los seguimos considerando tranqueros. Y son compañeros que están en misión. Una misión harto difícil o no. Entonces no juzguemos así nomás. Lo que debemos juzgar es su actuación política. ¿Cuántos compañeros y compañeras ingresaron al frente, qué sé yo, hace 4 o 5 años, 7 años? A lo mejor iniciaron por oportunismo, otros por curiosidad, pero han ido forjando conciencia. Y uno se sorprende, chocho, ¿ya viste cómo está? Se sorprende. Otros que no. Otros que no hay forma de sacarles el paso. También es verdad. Otros que solo quieren estar en el frente para ver qué agarran. También es verdad. Eso es cierto. Pero ¿qué queremos? Los puros ya no los fabrican ahí en la Pacentro. Como decíamos antes. Saludos a los compañeros de la Pacentro, sandinistas de toda la vida. Ya no hay fábrica de puros. Somos puros nosotros los veteranos. ¿Qué va a ser, hermano? Tenemos un montón de vicios. Son puros y que le queremos exigir pureza a los chavalos. Ah. No, hombre. Somos producto de nuestras circunstancias y de la sociedad en la que vivimos. Esta sociedad estuvo pervertida durante 17 años de somocismo, que utilizaron las escuelas, los medios de comunicación, los púlpitos, usaron todo eso para deformar la conciencia de la gente. Y nosotros no estamos exentos de eso. Nosotros no éramos una isla fuera de la sociedad. Nosotros nos contaminamos. Nos contaminamos. Entonces, la pureza no existe, hermano. Existen los equilibrios. Ahí sí. El equilibrio. ¿Dónde están las cosas buenas, las cosas malas? Los equilibrios. Y donde pesa más lo bueno, eso es lo que nos importa. Los equilibrios. Y fortalecer lo bueno para ir reduciendo lo malo poco a poco. Y además son procesos, esa es otra cosa. Son procesos, no son decretos. Yo decreto que a partir de hoy todos vamos a ser comprometidos, honrados, puros, místicos y no sé cuántas. ¿Y de qué te sirve decretarlo? Y son procesos ideológicos además, políticos e ideológicos. Entonces, se van construyendo a lo largo y en eso influye cómo la sociedad va cambiando, cómo los mensajes en la sociedad van cambiando. Eso es así. ¿Verdad? Entonces yo invito a algunos compañeros y compañeras que allá andan haciendo bulla en los grupos de WhatsApp, en los canales de Telegram, en los grupos de Facebook, que andan haciendo ahí, que mira, que no sé cuánto, que qué barbaridad. Y además le echan la culpa a la Rosario. A todos le echan la culpa a la Rosario. Es que es una locura. ¿Qué tiene que ver eso? Rosario es parte del grupo de la dirección de este país y a mucha honra además. Pero no es ella la que toma las decisiones porque le dio la gana. Eso es absurdo, eso es un absurdo terrible. Hay todo un procedimiento político de encuestas, de consultas, de evaluaciones que no se puede andar haciendo. Que todo el mundo se entere, porque hermano, estamos en una guerra, aunque no es guerra armada, pero es guerra. Si los yanquis hacen todo lo posible por jodernos. Y yo les he dicho en otras oportunidades, y se los vuelvo a decir hoy. Uno de los métodos de infiltración de los yanquis es estimular la vanidad. El hacerte creer que sos la mamá de Tarzán. En totorotarte, dale hombre, vos sos mejor que fulano, tirate, dale, te vamos a ayudar. Esa es una de las maneras favoritas además del enemigo, estimular la vanidad, el egocentrismo, de hacerte sentir, entonces, y para escucharte, pues, que vos agarres la vara y que ya te tirás. Una de las maneras favoritas es esa. Así hicieron, yo no voy a citar ejemplos concreto, pero hay, y la historia lo respalda lo que voy a decir, así hicieron en determinado país, estimulando la vanidad de un segmento del partido en el poder,
contra el segmento, contra otro segmento, los enfrentaron y esos terminaron matándose, literalmente matándose. Y perdieron el poder. Por la vanidad. Y estimulándola más. Con francachela, con dinero y no sé cuánto y no sé qué. Dale, hombre, habla. Vos sos bueno, decirlo. Es que vos sí podés, vos tenés labia. Y agarrás la vara. Y comenzás vos a dártela y a dar recetas. Y así debe ser y así no debe ser. Y vos sintiéndote el gran juez. Tu compromiso, lo tuyo, ¿dónde está? ¿Quién te evalúa? ¿Me entendés? Ay, yo sé que van a ganar encima algunos, pues, pero es la verdad. Yo no estoy aquí inventando nada, son hechos. Recuerden, nosotros somos una fuerza política, instrumento del pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua nos utiliza a su servicio. Y si estás en el frente, debes estar claro de eso. Y si te van... espérame, es que tengo que decir esto también, se me había olvidado. En aquellos años, en los 80, y en los 70 también, pero en los 80, vos estabas bien, estabas trabajando en un lado, pues X, digamos, voy a inventar ahorita, estabas trabajando en la empresa que producía pantalones, por ejemplo, y era bueno. Bueno, ahí, bueno, todo el mundo te quería, etc. Y entonces el partido venía y te decía, mira, te vamos a mandar de secretario político a Huaspán. Y ahí no podías decir que no. Dale pues. Y estabas bien ahí, ganabas bien, tenías un buen trabajo, te quería la gente, trabajabas bastante, pero te quería la gente. Vos estabas contento, no, pero te necesitamos. Para allá, ya está. A vivir en quién sabe qué condiciones. Te pagaban de vez en cuando, pero tu compromiso era ese. ¿Y qué ibas a hacer? No está. Sos militante y asumía. Ahora no, hermano. Ahora tenés una estabilidad. Hay algunos compañeros que el frente los mueve, pues, pero los mueve por bueno, no los mueve por malo. Y si te mueven, vos deberías sentirlo como un premio. No. La barbaridad, me quitaron. Yo tenía mi carro, tenía mi secretaria. Y me veo como que si para eso te metiste. Si ese es tu objetivo, hermano, te equivocaste de partido porque te va a caer la teja en algún momento. Tal vez no te cae ahorita, pero te va a caer. Te va a caer. Inevitablemente. Entonces, yo creo pues que algunos compañeros ahí bajen el gajo, hombre, calmen las pasiones. No es asunto de quítate tú para ponerme yo. Lo importante es que el frente, el pueblo de Nicaragua sigue gobernando, que le va bien, que las cosas van bien, que la economía va bien, que estamos venciendo a los yanquis. Que recuerden que el enemigo es los yanquis. Aquí no hay otro enemigo. No te perdás, hombre. Son los yanquis que tienen distintas expresiones. No te perdás. Y vamos bien, los vamos venciendo. En unidad, en lealtad con el líder que se llama Daniel, con la dirección de este país que le encabeza Daniel, Rosario y otros compañeros. Vamos bien, hombre. Y eso es lo que te debe poner satisfecho. Mira todas las cosas que se hacen todos los días del mundo. Porque hubo descanso en fiestas patrias. Anda a ver las cosas un montón de cosas que se fueron haciendo en los municipios. No, hermano, vamos bien. Con dificultades, claro que sí. ¿Quién te ha dicho que esto es el paraíso? No es el paraíso. Ni somos ángeles nosotros. No. Pero vamos bien. Y lo más importante, tenemos confianza en que vamos a seguir bien y que vamos a seguir venciendo y vamos conquistando. Las victorias se conquistan todos los días en pequeñas cosas y lo estamos haciendo. Porque este pueblo de Nicaragua es una maravilla, hermano. Y nosotros tenemos que estar a la altura de la maravilla que es el pueblo de Nicaragua. Se supone que somos su destacamento de avanzada. Bueno, probémoslo, pues. No me escogieron a mí y va fulano, garba. Le dije, hey, está bien, ayudarle a ese compañero a ser bueno. Esa es tu tarea. No andar volando riata como pistolero, como fusilero, no, hombre. Ponete a su servicio, anda a decirle, aquí estoy. ¿Qué te puedo ayudar? Eso es. Esa es tu conducta como militante. No en andar ahí de francotirador, que nos encanta.
Y además escondiéndote en las redes, en un teclado. Y ¡ay, qué bonito! Vas a la reunión de la UBA y no sos capaz de decir esas cosas, pero sí en las redes sociales. Y de ahí, ¿dónde está tu coraje como militante? ¿Verdad? Entonces, bajemos las pasiones, hermano. Lo importante es que el pueblo de Nicaragua siga mandando y que nos va bien y que estamos venciendo y vamos a seguir venciendo a los yanquis. Una pausa, 7:27. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:30. Pero hoy es lunes, hoy le puedo robar tiempo a Omar. ¿Verdad? Entonces, fíjate que hoy te quiero contar. Quiero empezar con estas cosas históricas. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pues, porque mira que son 13 páginas las que tengo. Obviamente, imposible, ¿verdad? Hoy, además, se me fueron las tapas en la primera parte, entonces, fue el tiempo. Pero bueno, entonces te voy a contar una parte del río San Juan y algunas cosas de la Guerra Nacional. ¿Por qué lo quiero contar? ¿Sabes por qué? Porque es que es de la única manera, si tenemos esa perspectiva histórica, entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa hoy. ¿Te acuerdas que te decía al principio mitos que yo quería ayudar a que nos lo quitemos de la cabeza y que encontremos como lo de Costa Rica y demás? Hay otro mito. Que los ingleses era solo por los misquitos que estaban aquí. Y que lo que pasa es que estaban ayudando. Los ingleses han sido de los más malditos que ha tenido Nicaragua. Pero maldito. Ahí te lo voy a probar. Lo que pasa es que al final se dieron cuenta de lo que pasaba con el río San Juan y se fueron con los ticos. Ya van a ver. Ya van a ver. Fíjense. Hay un hecho fortuito que terminó siendo sumamente importante que ocurrió en 1641. Naufragó uno de esos barcos de los traficantes de seres humanos ingleses. Vos sabés que gran parte del imperio inglés se construyó, se edificó sobre el negocio de seres humanos. Llegaban a las costas occidentales de África, que no tenían el avance militar que tenían los europeos, ¿verdad? Y a punta de fusil, de bayoneta, de espada, secuestraban a los jóvenes de ambos sexos, desde los 10 años, 10 a máximo 20, y los secuestraban, los arrancaban. Los dramas que se vivieron en el África son inenarrables, ¿verdad? Y lo venían a vender en subastas públicas, sobre todo en New York y en otros puertos de la costa este de Estados Unidos, a vender en plaza pública. Los ponían desnudos a que los examinaran, que si tenían los brazos de tal manera, que si eran proporcionados, le examinaban los dientes, le examinaban hasta los huevos, porque es verdad. Y a las mujeres los pechos, los no sé qué, los no sé qué, todo. Y entonces valoraban, tasaban, este vale tanto, esta vale tanto. Los ingleses, así de malditos eran, es que eso, asqueroso. Entonces, pues, me da vergüenza a mí, todos esos chats que han hecho con la parafernalia, con la reina, ya la sepultaron, ya. Los reyes y haciendo la ceremonia, que 2 minutos de silencio, parafernalia por una. Pero bueno, sigo. Entonces, en 1641 naufraga uno de esos buques que viene con un montón de africanos secuestrados por aquellos malditos y se salvan una gran parte de ellos y llegan a las costas de Nicaragua. Estoy hablando, no se sabe exactamente cuántos, hay algunos que dicen que 50, otros dicen que fueron hasta 300, no se sabe exactamente cuántos. Pero bueno, llegan a las costas de Nicaragua, Laguna Perla, hacia arriba, hacia Bilwi, y se mezclan con la población aborigen.
los misquitos. Lo natural, pues. Hombres y mujeres se comienzan a mezclar, a formar familias y nacen mestizos, pues. Mestizos entre negros y misquitos. Y eso comienza a reproducirse rápidamente, pues como es natural. ¿Verdad? Pero los ingleses que supieron de ese naufragio, entonces comenzaron a incentivar que esas nuevas familias que se habían formado entre misquitos y negros, esas nuevas familias más los misquitos que no se habían mezclado, los entotolotaban para que se enfrentaran a los españoles y que los dejaran a ellos comerciar, sobre todo con la madera, sobre todo. Los ingleses arrasaron con los bosques originales de la costa caribe, arrasaron. Madera preciosa, por supuesto, para barcos, para casa. Entonces este es un evento sumamente importante porque a partir de ese evento, de ese naufragio, empieza la incidencia de los ingleses en Nicaragua. Este primer dato. 1641. Y van a ver cómo, con el correr de los años, los ingleses nos hicieron la vida imposible. A partir de entonces. La vida imposible, ¿oíste? No solamente porque se aprovechaban, pues. Y tenían incidencia en la población mestiza que había nacido en el Caribe, sino también porque ya desde antes existía la piratería, que es la otra fuente de la riqueza del imperio inglés. La piratería, ¿qué es la piratería? Robar en alta mar a los barcos. Recuerden que en aquellos años, hasta principios del siglo XX, el transporte de pasajeros y de mercancía fundamental era el marítimo, los buques, los barcos, de todo tipo de calado. Y hoy en día incluso el principal transporte de mercancía sigue siendo el marítimo, hoy en día. Por eso subieron tantas las cosas, ¿no? El flete se disparó hasta $2,000 por contenedor, ya ha bajado, pues, pero en un momento, hermano, con lo de la pandemia y después con la guerra, que los fletes se disparan. Pero bueno, no me quiero ir ahí. Entonces, ¿qué hacían los piratas? ¿Qué eran los piratas? Y los corsarios y demás. Los piratas eran algunos bandoleros que de eso vivían, pues. No son como los piratas, eso, el pirata del Caribe, no, piratas, no, hombre, eran desalmados, delincuentes desalmados. Y entonces asesinaban a toda la tripulación, se quedaban con toda la mercadería, se quedaban parrandeando y se iban, algunos se regresaban a su país, otros iban a otro país a hacer sanganadas también. Y después estaban los que los gobiernos contrataban para hacer eso en alta mar, como Horacio Nelson. El gobierno, la monarquía británica, que se las pica así muy decente, muy, ay, mira qué linda la reina. No vos sabés. Esa monarquía contrataba delincuentes de verdad. Vayan a asaltar los barcos que trae España del Perú, que trae España de Panamá, que trae España de México, lo que sea. Asáltenlo, se quedan con una parte y me traen el resto. Los contrataba. Y además les daba carta blanca. Pueden matar al que les dé la gana. Ustedes me traen aquí las cosas, nada más. Se quedan con una parte. ¿Ya? Y entonces y además les daban barcos, les ayudaban con armas, los cañones y demás. Así funcionaba. Y eso nos hicieron la vida imposible a nosotros. No solo con San Juan de Nicaragua o con el Castillo. No, espérate. Si es que los piratas ingleses, ¿verdad?, reclutaban a los mestizos del Caribe y los traían como carne de cañón. Ellos de esa manera asaltaron Granada, León, El Realejo, Ciudad, ¿cómo es que se llamaba? Ciudad Segovia, que la destruyeron y se quemó. Aquilalí, toda la parte del río Coco.
Comalapa, Acoyapa. La Acoyapa la quemaron. Huaco. Los ingleses aquí hicieron barbaridades. ¿Cómo serían las chanchadas que hicieron? Que en determinado momento del siglo XVII se paralizó el comercio a Nicaragua, no se podía comerciar. Y aquí entró una pobreza, hermano. ¿Cómo sería? O sea, quítense la idea de que aquí los ingleses fueron fortuitos. No, hermano, nos hicieron la vida imposible. Y nos siguieron haciendo la vida imposible hasta que Rigoberto Cabeza, militar, a la fuerza, mandado por Zelaya, ocupa Bilwi, todo el Caribe, y el Caribe lo reincorporan por la vía de las armas a Nicaragua. Y los ingleses se vieron forzados a firmar un tratado altamirano no sé qué, allá por 1905, en la época de Zelaya. Y hasta entonces reconocieron la soberanía de Nicaragua sobre el Caribe. Hasta entonces. Y después vino Colombia diciendo que era de ellos. Ya se los conté eso. Y le decía a los gringos, no, cuando estaban aquí, mirá, dame eso es mío, porque le habían quitado Panamá. Entonces, a cambio de Panamá, dame toda la costa caribe de Nicaragua, que eso es mío, y la de Costa Rica y la de Honduras, eso es mío. Dame San Andrés, dame Corn Island, eso es mío, decían los colombianos. Después que a los ingleses ya estaban derrotados como imperio, pues ya no eran nada. Solo les quedaba la fama de ladrones, de delincuentes internacionales, los británicos, esos son. Bueno, pues. Entonces les digo esto es importante que lo tomemos en cuenta. Y les voy a ir demostrando, en la medida que me dé tiempo, poco a poco, cómo los hechos históricos dan la razón. ¿Verdad? Entonces fíjense, miren, otra cosa que nos han dicho es que el río San Juan se taponeó por razones naturales. Pues ustedes saben que se taponeó el río San Juan. Lo hemos hecho el dragado ahí. Una parte sí es cierto por naturaleza y la otra parte no fue así, y ahora les voy a contar a ver si da tiempo. Pero primero recordemos cómo era el río San Juan cuando los españoles invaden Nicaragua. Incluso recordemos pues que lo manda el maldito de Pedraria Dávila, otro criminal, manda a Gil González, que ya estaba viejo, pues venía de un fracaso, había perdido todos sus reales, lo había dilapidado porque se había saqueado México, la parte de Veracruz y demás. Ya estaba viejo y lo manda, como Pedraria lo manda porque está viejo y porque no puede competir con su poder, lo manda él. Y entonces llegó primero a Orosí, ahí en Costa Rica, y ahí le dicen le cuentan que hay un país, que hay otro territorio más allá, al norte, que ahí hay grandes lagunas, pues así se le decía, y que además se comunican los dos mares. Y la obsesión de los primeros jefes invasores españoles era buscar cómo era eso, que se conectaban los dos mares. Entonces incluso llegan hasta el Golfo Chorotega, por cierto, deberíamos recuperar ese nombre. Así se llamaba, el Golfo Chorotega. Y creo que es Gil González, el que llega hasta ahí y le da el nombre, Golfo de Fonseca, porque así se llamaba su obispo. Ahí en España. Entonces, le puso Fonseca, pero el nombre original, el nombre aborigen de los pueblos originarios es Chorotega, porque era el pueblo Chorotega el que habitaba esa zona. De verdad que ahí les voy a contar que todos los pueblos que habitábamos aquí. Bueno, entonces llega hasta ahí creyendo que esa es la unión. Y después se hacen expediciones a ir a buscar dónde es el desaguadero. ¿Dónde es eso que se va a conectar? Hasta que finalmente un tal Alonso Calero, en 1539, encuentra el desaguadero, que es el río San Juan. Que le decían desaguadero mucho tiempo, hasta que alguien se le ocurrió por una tormenta ahí, que fue el día de San Juan, ¡pum!, le puso San Juan, día 24 de junio. Entonces, oigan lo que describe Alonso Calero en el documento original. Esto es un documento original, está escrito en el lenguaje de la época, ¿no? En el español de la época. La laguna de Nicaragua, ese es el lago Cocibolca. Voy a leerlo
normal, pero voy a ir al suave porque está escrito en el lenguaje de la época. Tenía 30 leguas de traviesa, de largo. 30 leguas, que son más o menos 5 kilómetros, 150. Desde Granada hasta el desaguadero, hasta el río San Juan. 150 kilómetros calculó el hombre. De Granada a San Carlos, digamos. Y ahí no había nada. Ahí empezó una guarnición y después se pobló. Así fue San Carlos. Entonces el río tenía desde la laguna hasta el mar 30 leguas. O sea, desde que empezaba el río hasta San Juan del Norte, otras 30 leguas, otros 150 kilómetros más o menos. Decía este hombre, Alonso Calero. Había en él, esto es muy importante, ahí van a entender por qué. Había en él 3 raudales, o sea, 3 brazos del río para desembocar al mar. El primero y postrero se puede pasar botando con palancas y remando. El de en medio, que llaman la casa del diablo, es un peñón todo y corto, el cual tenía obra de 500 pasos y se debe subir con una guindela a la circa. Puede subir o bajar todo el río barco que tengan carga de 400 arrobas. Sale a la boca del río obra de 90 leguas del nombre de Dios, la vía del agua y tierra. Hay cabo en dicho río, un puerto muy bueno, donde pueden entrar y salir navíos y estar muy seguros, que un puerto mucho bueno, donde pueden entrar y salir de navíos y estar muy seguros. Entonces las 3 bocas que decían él, los 3 brazos, eran Jaramillo, Taure y Colorado. El río Colorado. Esa es la desgracia del río San Juan, el río Colorado. Pero esos brazos no le daban, no tenían suficiente calado, sino era el propio río San Juan que llegaba hasta el mar. Lo que pasa es que antes de llegar al mar, antes del delta, habían 3 brazos. Uno de ellos el Colorado, que pasaba por lo que hoy es Costa Rica, pero que no tenía suficiente caudal como para que pudiera ingresar un barco de calado mediano, pues por ahí. Entonces el río de verdad era ese, donde estaba el puerto. No se olviden de esta explicación para que entiendan después lo que nos pasó, la desgracia que nos pasó. Ahora les cuento cosas que nos han hecho estos ingleses. Les voy a ir contando cosas. En tiempos del gobernador Juan de Bracamonte, gobernador español, por supuesto, España, el reino de España mandaba a Nicaragua más o menos cada 2 años, a veces se pasaban hasta 9, a un picho que se hiciera cargo de hacer reales, pues venía aquí a robar. Porque le cobraba los impuestos a los comerciantes españoles, a los esclavos indígenas. Una parte se la mandaba a su rey, la otra parte la robaba. Entonces más o menos le daban un espacio de 2 años para que robaran. Y hubo uno que estuvo hasta como 9 años, estuvo robando, haciendo desmanes. Y que aquí hicieron, esos españoles aquí hicieron otras verdaderas chanchadas. Y nos vienen con el cuento de la madre patria. No, me frieguen con su madre patria. Pero bueno, entonces, este tipo viene en 1641, se llama Juan de Bracamonte. ¿Verdad? Ya para ese momento, ya pasó. Sí, 1641, que es al mismo tiempo del naufragio. Pongan cuidado. Pero antes ya de que haya habido ese naufragio y la mezcla entre Misquitos y Nero para formar una nueva población mestiza, antes de eso, ya los ingleses aquí estaban haciendo chanchadales por esos piratas que te decía, los bucaneros y los corsarios. Entonces empiezan a penetrar a Nicaragua por todos los ríos. El río Escondido, o el Rama, el Grande de Matagalpa, el San Juan, el Coco, el Prinzapolca. Agarraban esos ríos que eran de mucho mayor caudal que ahora y llegaban mucho más lejos que ahora. Estaba virgen Nicaragua. Agarraban eso hasta donde llegara, hermano. Hasta donde llegara. Entonces, llegaba ahí y como llevaban caballos,
o a pie a saquear, a robar. Entonces, en 1643 llegaron hasta Matagalpa y la saquearon. Fueron por el río Coco, bajaron, Bucay y todo eso, llegaron hasta Matagalpa y la saquearon. ¿No? Al año siguiente, el famoso pirata Morgan destruyó Natividad, así se llamaba el poblado que habían fundado en el famoso Cabo Gracias a Dios, que es donde termina la tormenta que azotaba a Colón con sus naves cuando andaba bordeando las costas de Honduras. Había una tormenta que casi lo mata, entonces llegan acá a ese cabo y ahí terminó la tormenta. Entonces le puso Cabo Gracias a Dios, porque gracias a Dios se terminó la tormenta. Entonces ahí hicieron un poblado que se llamaba Natividad, saquearon Natividad, la destruyeron. Y subieron por el Coco, que le decían Río Yare en esa época. Y saquearon la ciudad que se había fundado, que se llamaba Nueva Segovia. Por Segovia, la ciudad española. Que hay ruinas todavía, por algún lado ahí. Esa ciudad la saquearon 2 veces y se tuvieron que ir, nunca más volvieron a ese sitio. Es por Quilalis, por ahí. ¿Verán? Eso fue en 1654, lo de Ciudad Segovia, Nueva Segovia. Y después el departamento adoptó el nombre, pero la ciudad se llamaba Nueva Segovia. Hay otro hecho que es importante, que ocurre y que tiene influencia sobre nosotros. En 1655 los ingleses se adueñan de Jamaica y esclavizan a su pueblo, asesinan a gran parte de los aborígenes y lo pueblan con esclavos, porque era un territorio intermedio entre África y Estados Unidos. ¿Verdad? Y además ahí hicieron siembra masiva de caña de azúcar, por ejemplo, y de otros cultivos que necesitaban los ingleses. Entonces, desde ahí operaban los corsarios, los piratas, los bucaneros hacia México y hacia Centroamérica, en particular Nicaragua, para saquear, para robar. Desde Campeche hasta Boca del Toro en Panamá. Todo eso lo ocupaban para saquear estos malditos. Y entonces cuando comienzan a hacer el jueguito, en lugar de combatir, de pelearse con los mestizos y con los misquitos, lo que comenzaron a hacer fue a cautivarlos, a ofrecerle cosas, le nombraron un rey, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? A sumarlo como que fuera voluntaria, como que era una alianza. Con nosotros no vas a tener que ser esclavo de estos españoles, no les vas a tener que hacer caso, o poder ser independiente. La vanidad de los entotorotan, pues, ¿me entendés? Después, ya para 1700, estalla la guerra ya entre Francia e Inglaterra, el pleito entre ellos. Por lo mismo, por las rutas marítimas, por tener mejor territorio. Los pleitos entre los imperios de esa época. ¿Verdad? Entonces, se comienzan a sentir aquí en Nicaragua pesados los corsarios, pesados. Entonces, los buques de guerra de los ingleses venían aquí trayendo esos ladrones y saqueaban. Ya no eran buques piratas, ¿no? O de delincuentes, no. Los buques del reino británico. ¿Verdad? Fíjense. Para 1660, la navegación sobre el río San Juan se había hecho más difícil. Porque en 1640 y en 1651 hubo 2 terremotos tan poderosos en esa zona, pero tan poderosos que cambiaron el curso del río y lo taponearon en algunos lados. ¿Cómo serían de bestiales esos terremotos? 2, 1640 y 1651. ¿Ya? Entonces los raudales, los 3 brazos estos que te había dicho, uno de ellos el Colorado, ya tenían menos fondo. Incluso la salida principal del río ya tenía menos fondo. Ya no podían entrar barcos de enorme calado.
Hubo otro terremoto en la nueva ciudad de León, 1663, que casi destruyó la ciudad. ¿Verdad? Entonces, incluso para esa época, ¿verdad? Todavía logró entrar un gran buque de La Habana a Granada. Logró entrar por San Juan y llegó hasta Granada. Cuando quiso regresar, ya no pudo. Ya no pasaba por el río, por San Carlos. Ya no logró entrar siquiera. Entonces regresó esperando un invierno más copioso, era verano. Entonces, que con el invierno copioso hubieran grandes corrientes y entonces sacaran arena, lo que fuera que estaba ahí, y ellos pudieran pasar. No pudieron pasar. Entonces, ¿qué hicieron con el buque? Subastarlo, lo pedacearon y lo subastaron y lo vendieron en tuco. Nunca más volvió a entrar a Granada un buque de gran calado. Los buques que ya entraban después eran de mediano calado. Esto es sumamente importante para que entendamos lo de la ruta del canal, ¿verdad? De lo cual nos habló incluso Daniel, nos dijo el 14 de que se va a construir alguna en Nicaragua. Eso va a ocurrir, y es verdad. Entonces, para esa época habían barcos de hasta 120 toneladas que traían y ya no pudieron entrar a Nicaragua. Entrar por el río San Juan ya no pudieron. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban a San Juan, a veces a la bahía de Bluefields. Entonces, con lanchas, pequeñas lanchas, ahí llevaban la mercadería a tierra firme y después, en el caso del río San Juan, en esas pequeñas lanchas, bueno, ni tan pequeñas, medianas, terminando de transportar la mercancía, y en el caso de Bluefields la pasaban a mulas, a caballo, después otra vez a barco y así iban. Pero ya los grandes buques ya no podían entrar. ¿Verdad? Entonces, fíjense bien. Esta es otra cosa que ocurre. A ver. Este es muy bonito, ¿eh? En un religioso inglés que se llamó Tomás Gago, anduvo 12 años en Centroamérica. ¿Verdad? Y allá, en el siglo XVII, publicó un librito y habló de Nicaragua. Y entonces describió a Nicaragua como el paraíso de Mahoma. Mahoma en aquella época era tan importante como Cristo para todos lados. Pues ahora lo identifica la propaganda imperialista. Mahoma igual a terrorismo y no tiene nada que ver. Mahoma no tiene nada que ver con terrorismo. Además es el profeta de 1.000 millones, más de 1.000 millones de seres humanos. Pero bueno. Entonces, en 1660, 680, perdón. Ya, le dice, viene 1665, perdón. Logran ingresar a Nicaragua 140 piratas al mando de un tal Edward David. Entran en canoa y el 29 de junio a las 2 de la mañana llegan a Granada. La saquean y la queman. Entonces, dice un tipo ahí, uno que era gobernador, dice que el tipo el David, Edward David, le dijo a uno de mis oficiales que estimaba en lo que vale una botija de vino, como que si no fuera nada, el tesoro que llevaba del saqueo de Granada, en comparación con haber conocido esta plaza, la laguna y la isla y su isla de Ometepey, así le decían, y que había que hacer todo esfuerzo para fomentar con Jamaica y Portugal que le diesen gente para ocupar esos puertos, para adueñarse de esos puertos y establecer una comunicación con el Mar del Sur. Los ingleses, 1660. ¿Estamos claros? Ellos quemaron, los primeros que quemaron Granada fueron ellos. Y a Granada la quemaron 3 veces, el último fue Walker.
que ahí tengo un relato espeluznante de lo que fue eso. Entonces, otro gobernador español sacó a los piratas del lado de San Carlos, se habían asentado en lo que hoy es San Carlos, y levantó allí una torre, como un castillo ahí para defender, tanto en lo que hoy es el castillo como en lo que se conocía en aquella época como el Taure, que ahora se conoce como el Toro. Y aquí viene otra cosa, ya les recuerdo, hubo, ¿verdad?, los terremotos que taponean parte del San Juan, que elevan su profundidad, o sea, disminuyen su profundidad, perdón, y evitan que entren barcos de gran calado, y después ocurre esto otro. Para impedir que los ingleses siguieran entrando, este tipo que se llamó Juan de Salinas y Cerda mandó a poner rocas de gran tamaño en la entrada de los raudales para impedir que siguieran ingresando. ¿Estamos claros? Entonces ya era aún más difícil la navegación por el San Juan. Incluso puso un impuesto para construir una fortaleza ahí en San Carlos, que es la que está. Uno llega a San Carlos y ahí tenés la fortaleza. Ahí está. Un sitio turístico ahora. ¿Cómo lo tendrán? No sé, hace muchos años que no voy. Pero aún así, en 1690 vuelven a entrar los piratas. Aún así, pues entraban con botes. Dejaban en barcos en algún sitio ahí por Punta Castilla, etcétera. Y pues se montaban en lanchita y venían en lanchita y ¡pum! Llegaban hasta agarrar a los malditos. ¿Verdad? Y ahí, cuando llegan a San Carlos, se estaba haciendo una población ahí, en la fortaleza. Sacaron a la gente y la sacaron. Váyanse de aquí, les quemaron la casa. ¿Por qué? Entonces después, le pusieron San Carlos ahí en homenaje al tal Carlos de Austria. Por eso le pusieron San Carlos, pero bueno. Entonces ahí deciden construir el castillo, el famoso castillo. Pero miren qué interesante esto. Mandan a un ingeniero, esto hay un informe oficial, que se llamó Fernando de Escobedo, a escudriñar el río. El ingeniero de la época, pues, para que midiera pues cómo estaba la cosa, que si podían entrar barcos, que si no. Y entonces, mandó también a fortificar varios puntos a lo largo del río para defenderlo de los piratas. En Bartola, en Las Balas, en Machuca, que es la isla ahí, en la confluencia del río San Carlos, del río San Juan. En el río San Francisco, en el Sarapiquí, en la Punta de Concepción, después les voy a hablar de eso, en la isla del Rosario y en el mismo puerto de San Juan. Pero ¿qué ocurre? Ensanchan el río Colorado, de manera tal que a partir de ese momento las aguas que desaguaban por el San Juan empiezan a desaguar por el Colorado, que hoy es parte de Costa Rica, por una obra que hicieron los españoles, porque querían disminuir la cantidad de agua que entraba por el San Juan, que salía por el San Juan. ¿No? Entonces ya se supone que ya pasó todo, que no sé cuánto. Pero vuelven a entrar los ingleses y llegaron hasta el Rialejo. Ya les voy a contar después de esto. Pero bueno, oigan esto. Estaba bien resguardado el San Juan. Ya no podían entrar los piratas en grandes buques. Si podían entrar era como ya les conté, los piratas ingleses. Pero con las guerras en Europa, más lo que pasaba ahí, la amenaza de los piratas y demás, entonces los españoles dejan de mandar buques a Nicaragua y dejan de recibir mercancía de Nicaragua. Y empieza una crisis económica pavorosa en el país. En 1685, 400 piratas
dan la vuelta por Bocas del Toro, Panamá, dan la vuelta y se cruzan del Caribe al Pacífico, entran por San Juan del Sur y desembocan, perdón, por el sur de Nicaragua y desembocan en Escalante, por el río Escalante que da al Cocibolca, y había un puerto. Y el Escalante en esa época era de un caudal relevante. Y de ahí se van a Granada y otra vez la saquean. El 7 de abril de 1681. Perdón, de 1685. La saquean y la queman. Pero miren lo que hacen estos malditos. Salen de Granada con el botín, se van en carrera para Costa Rica y Panamá y después regresan. Ah, no, perdón. Saquean Granada y después se van a Masaya. Y saquean Masaya. Y salen de Nicaragua por Mazachapa. Y se van con todos los botines de Masaya y Granada, se van para Panamá y Costa Rica. Regresan. Pongan cuidado, se regresan y entran por el Golfo Chorotega, que se conoce como Fonseca, navegan el Coco y vuelven a saquear lo que se llamó Ciudad Segovia. Ahí sí que la dejaron lista y servía y nunca más se volvió a fundar. Se van incluso, agarran el río Coco y se van hasta Cabo Gracia a Dios y saquean Cabo Gracia a Dios. Y después se fueron a saquear Olancho, Lloro, toda la parte de Honduras. Vea qué maldito. En León, otro grupo de piratas al mando de un tal Dampier entran por el Realejo y por el Estero. ¿Ya? Y había una guarnición de un español, entonces una mujer se dio cuenta que venían, le avisan, se preparan y rechazan a los piratas. En 1740, un tal, el comodoro inglés Handice, quiso apoderarse del Realejo. El Realejo era el puerto de Nicaragua, el puerto en el Pacífico. El Corinto ni se soñaba, era el Realejo. El Realejo, ¿por qué perdió importancia? Por otro, un huracán más un terremoto que embancó eso, ya no podían llegar los barcos, entonces se inventó Corinto después. Pero era el Realejo. El Realejo era además un puerto, era un puerto internacional de fama. Y por ahí salió toda la madera y el oro y el tráfico de esclavos de Nicaragua. Me acuerdo que según leí, pues, ahí en el siglo XVI, recién invadida Nicaragua, andaban haciendo desmanes los hijos de los Contreras, por el lado de Panamá y Perú. Y además estaba la fiebre del oro en el Perú. Habían acabado con la población inca, con el cólera y con no sé qué cosa, y con la guerra, y se llevaron un montón de gente de aquí como esclavos al Perú. Pero bueno, por la vía del Realejo, por ahí salían. En 1748 los ingleses se apoderan de San Juan del Norte, San Juan de Nicaragua. Pero como hubo ahí, se terminó la guerra con Francia, entonces decidieron devolverlo, ahí nomasito lo devolvieron. Pero siguieron con el estilo. Llegaban a la costa, convivían con los mestizos, con los misquitos, los entotorotaban, les daban guardia, les daban esto, ¿no? Y después se metían a saquear. Ahí saquearon Camuapa, Comalapa y Huaco en 1749. 4 ingleses al frente de los mestizos y los misquitos. En 1760 y 1762, los chontales, que así se les decía chontales y Huaco era lo mismo, pero se le denominaba los chontales, así le decían los españoles, arruinan muy San Pedro de Lóvago, Acoyapa, que eran las ciudades más importantes. Después fue Comalapa. Las incendian y las saquean. Y llegaron incluso hasta Jinotega, pues. Y no solamente hacían eso, ¿verdad?
saqueaban, incendiaban y secuestraban a las mujeres jóvenes. Y se las llevaban. Horroroso era eso. Asesinaban a todo mundo, al que se oponía, etcétera. Y el objetivo era llevarse a las chavalas. De 10, 12, 13 años. ¡Pum! Secuestrada. Terrible, una cosa espantosa. Eso fue entre 1760 y desde entonces empieza la rebelión en Nicaragua contra la inseguridad, que los españoles no garantizaban la seguridad de nadie. Y empiezan a presionar porque desde entonces, en 1762, empieza la presión porque Nicaragua se independizara de los españoles. Que culmina en 1821, pero empezó desde entonces, 50 años antes. Solo termino con esta, con lo de la Rafael Herrera, ¿verdad? Que ese cuento, si te lo sabes, que está reconocida como heroína nacional, ¿no? Que fue en el 1762 que quisieron apoderarse del río. Cuando atacan el castillo, está su papá agonizando, entonces ella toma la defensa y tuvo la suerte de que el cañonazo pega donde iba el jefe de los piratas y lo matan. Se tuvieron que ir así, pues. En 1778, el capitán inglés John Fleming desembarca en la Laguna de Perla. Su objetivo era investigar cómo estaba la situación para darle información a Horace Nelson, el famoso pirata que después murió como héroe de guerra de los ingleses, más bien corsario, el cabrón ese. Y en 1780 Inglaterra invade Nicaragua. Empieza en San Juan del Norte y la idea era llegar hasta el Realejo. Invasión. Los ingleses. El tal capitán Nelson traía una fragata, la fragata Hinchinbrook. Después lo mataron ahí en Trafalgar, ¿verdad? Pero aquí se las vino a dar de gallito. Se toman el castillo, pero lo logran derrotar. No solamente por la fuerza de las armas, sino por la malaria, la tifoidea, el paludismo, la malaria del paludismo, la tifoidea, el cólera, todos los virus le caen encima y una mortandad, tuvieron que salir corriendo de aquí. Y se llevan un montón de muertos, entre ellos el tal capitán John Fleming, que se supone que hay una leyenda, ¿no? Que se casó con que se enamoró de una mezquita que se llama Isaura con ella, y que los dos mueren. No, ella es la que recoge su cuerpo herido y lo cuida, después se muere. Es una leyenda, pero no hay ninguna fuente segura. Se dice hay una tradición en eso. Entonces, este es lo último que les cuento, ya nos vamos. ¿Qué hicieron estos malditos? Y este es el otro incidente de la mano del hombre. Ya te conté, ¿verdad? Lo que pasó con los 2 terremotos, después con las obras que hacen los españoles para desviar el curso y sacar más agua por el Colorado. Cuando se va la gente de Nelson, que lleva un montón de cadáveres a Tuto, entonces, y llevaban 3 buques dañados por la guerra, por los combates, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hundirlo en la propia boca del río, para que ya nadie más pudiera entrar. No podían entrar ellos, que nadie más entre. Como dice Lewis, es muy bonito eso. La historia de Nicaragua en lo sucesivo no es otra cosa por mucho tiempo que la enumeración de los esfuerzos hechos por los ingleses para apoderarse del país. Dejan de proteger a los piratas y más bien ayudan a destruir en las Antillas, pero emplean otros medios. Fundan establecimientos fijos en las costas del norte, seducen a los indígenas, sobre todo a los mestizos, mandan a repartir clandestinamente en el interior del país impresos en los cuales proclamaban que los indígenas no tendrían con ellos justicia que les obligan al trabajo, ni pagarán tributo, impuestos, y tendrán libertad de conciencia y culto. Y aprovechan la guerra de 1707 y la de 1740, allá en Europa, para organizar el corso en las costas de Centroamérica. Los mestizos, los misquitos, audaces, marineros diestros y hábiles en el manejo de las armas de fuego, hacen expediciones continuas en el interior y fomentan sediciones en la frontera de Pantasma y de la Chontalpa. Y así fue nuestra vida hasta 1905. Los ingleses jodiendo
para apoderarse de Nicaragua. Nunca se nos olvide eso. No anden creyendo que no, que es lo que... No, hermano, esto ha sido pasto de imperios todo el tiempo, para desgracia nuestra. Y yo les voy a seguir contando el miércoles. 8:15. Buenos días. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.